Audio Jungle. Para comenzar a cablear circuitos tenemos que tener lo siguiente: el diagrama Layut, el protoboard y los componentes electrónicos. Vamos a comenzar a realizar el cableado del diagrama Layut del ejercicio número 2, que es encendido de un LED, ¿no? Para ello tenemos el protoboard, tenemos el interruptor que ya he soldado los cables. Tenemos la resistencia, tenemos el diodo LED y tenemos lo que son los cables jumper. Los cables jumper son los que nos ayudan a hacer el cableado. Tienen terminales que son de tipo enchufe, ya tienen puntitas, por eso se le llaman jumper de tipo macho. Pero también se puede ocupar cables de red. Aquí, por ejemplo, tengo un cable de red que está ya con el aislante quitado en los extremos para poder utilizarlo. Bueno, antes que nada hay que verificar los componentes electrónicos, el estado de los componentes electrónicos. Para ello vamos a ocupar el multitester y vamos a ver el estado del interruptor. Fíjense que voy a medir continuidad, aunque lo recomendable es medir ohmios. Acá no debería de haber ningún tipo de ohmiaje. Vemos que ya está marcando continuidad. Apago y evidentemente está apagado. También verifico el estado de la resistencia. La resistencia es de 220 ohmios, como se puede apreciar. Tenemos rojo café, que vendría a ser 220 ohmios. Para ello selecciono la escala adecuada, 200 y 2K, 2000 ohmios. Entonces, y me fijo en la pantalla, me da 221 ohmios, 19 y 18, 19. Luego el diodo LED funcionará ya o alumbrará cuando la punta negra del multitester esté en el cátodo y la punta roja en el ánodo. Y además en algún caso me va a marcar un valor acá, ¿no? Veamos qué hace este de acá. Para ello podemos hacer lo siguiente: yo ocupo el protoboard, inserto acá en los conductores distintos y coloco acá, y no me marca en la pantalla ni tampoco me ilumina nada en el multitester, pero eso se debe a que no estoy en la escala o función correcta. Fíjense que me quedé en ohmios, debo cambiar a diodos. Ahora sí puedo ver que ilumina un color azul, pero en la pantalla no me muestra nada. En algunos diodos LED me va a marcar un valor, ¿no? Y en otros, como en este caso, solamente va a alumbrar. Invierto y no va a alumbrar y tampoco me va a marcar nada, ¿no? Quiere decir que el diodo está en buen estado. Entonces los elementos que voy a ocupar ya los he revisado y están en buen estado. Otro elemento que debo revisar siempre es la batería. Acá tengo una batería que está desgastada, por ello voy a ocupar una fuente de poder que me va a suministrar energía eléctrica, 12 voltios. Voy a verificar si está en buen estado. Para ello voy a colocar a la escala a la función de voltios. Esta es la función de voltios continuo, y en la escala de 20. Voy a colocar la punta negra en el cocodrilo negro, la punta roja en el cocodrilo rojo. Enciendo y evidentemente veo que me marca 12.56 ohmios, ¿no? Voy a ocupar este tipo de fuente en los circuitos de práctica porque las baterías que tengo ya están agotadas. Bueno, ya revisamos todo y todo está en perfecto estado. Comencemos. Tengo acá el circuito, que es encendido de un LED. Para ello me pide conectar la batería. Entonces, antes siempre debo polarizar mi protoboard. Este va a ser el cable o la línea positiva, estoy decidiendo yo que esa va a ser. Y esta otra de acá voy a decidir que sea la línea negativa. Entonces ya luego conecto el positivo y el negativo.
como estoy asumiendo que este va a ser positivo, va a una patita del interruptor. Entonces agarro el interruptor y coloco en cualquier línea de acá, en cualquier orificio. Se me ocurre que ahí va a ir, tiene que ir a otro hilo conductor, a este. Voy a decidir que vaya a este de acá. Solamente está de ir a este conductor de acá. Luego se conecta con la resistencia. Conectamos la resistencia y el otro componente colocamos en otro hilo conductor y tenemos acá. Ya en una anterior explicación les había indicado que si miramos dentro del diodo LED, ahí se tienen los electrodos. Tenemos el electrodo del ánodo y el del cátodo. El del cátodo siempre va a ser el más grande, el más cabezoncito que se ve ahí adentro. Entonces ese es el cátodo y este es el ánodo. Conecto en la línea de la resistencia el ánodo del LED y el cátodo voy a conectar en la línea negativa. Fíjense que acá está en la línea negativa. Con esto estoy haciendo cumplir lo que me indica el circuito electrónico o el circuito Layut. Posteriormente a ello energizo, coloco el cable negativo y el positivo acá y deberá de encender. Enciendo mi fuente de poder y está alumbrando directamente. Voy a apagarlo con este interruptor que efectivamente lo apaga, ¿no? Que efectivamente lo apaga. Si es que no tuviera a la mano un interruptor, ya puedo ocupar un jumper. La línea positiva, ahí está, y esta se conectaría con la resistencia. Fíjense que ocupo como si fuera un interruptor. Entonces, de esta manera estamos armando nuestro primer circuito en protoboard, interpretando el diagrama Layut. Obviamente que esto de cablear en el protoboard se lo debería de hacer con el diagrama pictórico. ¿Está bien? Es muy importante que ustedes desarrollen los diagramas pictóricos antes de armar el protoboard, para evitar que se quemen los componentes o hagamos algún cortocircuito. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en otro circuito. Otro ejemplo de cableado de protoboard es el que vemos dibujado en el diagrama Layut. Ya acá tenemos dibujado el diagrama Layut, donde vemos que los elementos que componen este circuito son una batería, un interruptor, una resistencia de 220 ohmios, un potenciómetro de 100 kilo ohmios y dos diodos LED, ¿no? Y también los cables. Este diagrama Layut me va a ayudar a poder realizar el cableado. Para ello necesito el protoboard, necesito la batería que tengo acá, positivo y negativo, necesito el interruptor, está el interruptor acá, necesito la resistencia de 220 voltios que tengo acá, o digo ohmios, perdón, ohmios. En otra explicación también me olvidé la magnitud de otro elemento, es ohmios, ¿no? También necesitamos el potenciómetro. Este es el potenciómetro, el famoso potenciómetro que tiene tres patitas. Es una resistencia variable. Me dice de 100 kiloohmios, o digo de 10 kiloohmios, y aquí está indicado los 10 kiloohmios en el cuerpo. Luego me pide los diodos LED. Acá tengo dos diodos LED. Tengo un diodo LED azul y otro transparente. Estos se llaman diodos de alto brillo y algunos son blancos y algunos al energizarse emiten un color de luz. Puede ser verde, rojo, azul, dependiendo, ¿no? Y ya veremos cómo es el color de luz. Bueno, eso, y además de ello necesitamos los cables jumper que ya les habíamos indicado, o si no pueden prepararse también cables de red que les va a servir para hacer los cableados. Bueno, en primera instancia me dice que positivo y negativo. Ya se había indicado que uno debe polarizar las líneas positivas y negativas en su protoboard, ¿no? Viéndolo de esta manera, aquí tenemos el positivo, el negativo, positivo y negativo.
Pero vuelvo a repetirles, es un rompecabezas, ustedes deciden cómo polarizar. Yo, para seguir un poquito las reglas, esa va a ser mi línea positiva y esta de acá va a ser mi línea negativa. Entonces he llegado a polarizar de que todo este sector tiene línea positiva y línea negativa. Bueno, ahora en el esquema me dice que del positivo debe ir a un interruptor. Y fíjense, acá está mi interruptor con sus dos pines. Coloco uno en la línea positiva y la otra debe estar en otro hilo conductor. En este caso voy a colocarlo por acá. Donde ustedes deseen, ¿no? Donde ustedes deseen. Solamente hay que respetar que cumpla. Aquí es una línea conductora. Entonces, luego de la línea conductora me indica que debe ir una resistencia de 220 ohmios. Acá tenemos la resistencia de 220 ohmios. Rojo, rojo, café. Bueno, estoy asumiendo que está en buen estado. Coloco en la línea del interruptor, de la patita del interruptor, y la otra debe estar en otro hilo conductor. En este caso está acá. Ahí estoy colocando. Ahora, aquí tengo el potenciómetro. El potenciómetro tiene la patita 1, la patita 2 y la patita 3. ¿No? Perdón, la patita 2 está y la patita 3. Si yo lo miro al potenciómetro de frente, esta es la patita 1, la patita 2 y la patita 3. Entonces acá está. Pin 1, pin 2 y pin 3. ¿No? Entonces ahora no puedo colocar el componente o el potenciómetro en esta posición. Deben ir en hilos conductores separados. Entonces se me ocurre colocar acá. Ahí. ¿No? Entonces están en líneas conductoras separadas, como se puede apreciar. Bueno, me dice que de la patita número 1 va a ir al ánodo. Este es el ánodo y este es el cátodo. Ánodo y cátodo. Hasta estas alturas del partido, estoy suponiendo que ya viste los videos anteriores y sabes sobre simbología y sabes identificar los componentes. Bueno, me dice que de la patita 1 va a ir al ánodo del diodo LED 2. Este va a ser el diodo LED 1, diodo LED 2. Entonces, acá tengo un diodo LED. Vamos a ver si está en buen estado. Vamos a verificar que esté en buen estado. Y tenemos ahí el diodo, está en la función de diodos. No se olviden que debo colocar esto en la punta negra, en la pata del cátodo y la roja en el ánodo. Y fíjense, este LED me alumbra de color naranja. Y además que en la pantalla me marca un valor, 1783. En otros ejemplos habíamos visto que solamente alumbra y no marca ningún valor. Entonces me está marcando un valor y además me está iluminando. Quiere decir que esta patita es el cátodo y este es el ánodo. Volcamos. No me debe marcar, según la regla de medición no me debe marcar, y evidentemente no me marca y no me alumbra. Quiere decir que está en buen estado. Ahora, también habíamos indicado, ¿no?, que internamente, para reconocerlo más fácilmente, habíamos visto que tiene los dos electrodos y el más cabezón es el cátodo y el más chico es el ánodo. Entonces, ánodo y cátodo. Voy a conectar a la patita número 1 del potenciómetro, que vendría a ser esta línea de acá, la pata número 1. Y la otra debe ir al negativo. Si nos fijamos por acá, va a la línea negativa. Y mi negativo es este de acá. Entonces estoy conectando y ya. Ahora me dice que del potenciómetro de la patita número 3, esta de acá, la patita 3, debe ir igual un diodo. Y bueno, para no estar midiendo, vemos también nuevamente acá, que vemos, tiene el electrodo del cátodo y del ánodo. Entonces voy a colocar en esa posición. Esta de acá es la línea del pin número 3.
y la otra va a ir al negativo y ya está. Posteriormente a ello, fíjense que este trayecto de circuito ya está completo. Me falta este trayecto, me falta del pin de la resistencia al pin 2 del potenciómetro, y el pin 2 del potenciómetro está acá, no, está acá. Entonces debo colocar ahí un jumper. Aquí tengo, acá está la resistencia de 220, acá está la resistencia de 220. Luego con este jumper llego hasta el pin 2, hasta el pin 2 del potenciómetro, y ya llegamos, ya está el cableado realizado, ¿no? Entonces, tal como nos pide el esquema. Ahora energizamos, colocamos positivo y negativo. No voy a verificar el voltaje porque voy a suponer que ya está todo en buen estado. Y está energizado y el circuito aparentemente no funciona, pero tengo que encender. Enciendo y ahí está. Fíjense que tenemos el LED blanco, es un LED de color naranja, ¿no? ¿Qué es lo que hace este circuito? Al mover esta perilla hacemos que conduzca menos corriente o más corriente dependiendo del giro de la perilla. Fíjense. Entonces el uno pierde brillo y el otro aumenta el brillo, ¿no? Entonces podemos ver que este me hace un divisor de voltaje, me divide voltaje para los diodos LED. Entonces de esta manera funciona este pequeño circuito y el cableado. El siguiente ejemplo que te mostraremos es el funcionamiento del circuito integrado como un generador de señal, como un oscilador. Para ello necesitamos batería, necesitamos interruptor, necesitamos el protoboard, necesitamos una resistencia de 6.8 ohmios, perdón, 6.8 kilo ohmios, y acá tenemos un kilo ohmio. Acá entonces tenemos la resistencia de 6800 ohmios, que son de color azul, plomo y rojo y dorado. Luego necesitamos una resistencia de 1K, que son los colores café, negro y rojo, y el último color dorado. Necesitamos un condensador de 10 microfaradios, ¿no? Y es de 16 voltios. Necesitamos un circuito integrado, el 555, y este de acá es el circuito integrado 555. Necesitamos una resistencia de 220 ohmios, acá está la resistencia de 220 ohmios, y necesitamos un LED, como muestra el diagrama la ayuda. Bueno, y los cables jumper. Nuevamente procedemos a primero polarizar, definir cuáles van a ser nuestras líneas positivas y negativas. Ya les había comentado que ustedes eligen cuál va a ser la línea positiva y negativa. Se me antoja que esta sea la línea positiva y esta la línea negativa. Se me antoja. Es como un rompecabezas. Luego, el corazón de este circuito es el circuito integrado. El circuito integrado es un componente que tiene varios componentes internamente. La forma de identificar los pines ya se había explicado, pero vamos a explicar nuevamente. Mirando al integrado se verá una pequeña muesquita, un pedacito que le falta en el cuerpo. Ubicando ese pedacito, o en algunos circuitos integrados hay un pequeño punto, nos vamos al lado izquierdo. Esta es la patita 1, la 2, la 3, la 4, y la lectura del integrado se hace en sentido antihorario. La 5, la 6, la 7 y la 8. Entonces, este integrado generalmente se lo coloca en la parte central, va montado
ahí. Por eso es que el protoboard tiene esta especie de canal, una separación. Es exclusivamente para los circuitos integrados y fíjense que cada pin está en un hilo conductor distinto. Bueno, algunos de los estudiantes siempre me reclaman y me dicen, profe, el integrado está mal puesto en el esquema LAYUD, me dicen. El integradito tiene las patitas bien ordenadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el diagrama LAYUD me dicen, está todo un desastre, fíjense, el 8, el 4, el 7, el 6, el 2, el 3. Y esta, por ejemplo, es la patita número 1, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer coincidir este cableado. No nos debe interesar mucho el orden, sino que yo debo hacer cumplir este cableado que me indica el diagrama LAYUD. Entonces, bajo esa referencia vamos a polarizar el circuito o energizar el circuito. Me pide primero del positivo un interruptor. Vamos, esta es mi línea positiva, no nos olvidemos eso. Mi línea positiva, y me dice acá que va a ir a otro hilo conductor. Yo voy a decidir que este es el hilo conductor. Ahora, de la línea positiva me dice que va a ir a la patita número 8 directamente, después del interruptor. Entonces aquí tengo la línea positiva y tengo el pin número 8. Aquí está el pin número 8 directamente. También de la línea positiva va directamente ¿a dónde? A la patita número 4 del circuito integrado. Aquí agarro, estoy en la línea positiva y me voy a la patita número 4. Y ya estoy energizando con positivo a la pata 4 y a la 8. De igual manera me indica que del mismo positivo va a ir a la patita número 7. ¿No? Va a ir a la patita número 7. Acá en esta línea tenemos positivo. Entonces voy a aprovechar ese positivo y voy a colocar la patita de la resistencia de 6.8 kilómetros. Y la otra, la patita 7. Estoy colocando la 8, porque ahí está el positivo, y a la patita número 7, para no hacer muy complejo el cableado. No sé si me logran entender. El esquema me pide del positivo a la pata de la resistencia. Y en esta línea viene positivo. Entonces estoy, por no decir, robando el positivo de ahí. Luego me manda la patita número 7 y ahí estamos en la patita número 7. Luego la resistencia de 1K a la pata número 6. ¿No? La resistencia de 1K. De la 7 a la pata número 6. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a hacer lo mismo. Pata número 7. Ahí estamos, a la pata número 7. Acá lo voy a colocar. Y debe ir a la pata número 6, que está al ladito, que es el vecino. Ahí estamos. Ahí está. No estoy infringiendo la regla. Me dice pata 7, están conectadas las dos resistencias, y la de 1K, la otra patita, en la línea de la 6. Y estoy cumpliendo. Entonces voy hasta ahí. Ahora, de la pata número 6 también va conectada a la pata número 2. ¿No? Va conectada a la pata número 2. Entonces voy a utilizar un jumper acá. Y acá voy a colocar de la pata número 6, esa es la línea conductora 6, voy a colocar a la pata número 2. Ahí está. Fíjense, está en el pin número 2. Ahora, del pin número 2 se conecta al positivo. Este es un condensador polarizado, positivo y negativo. Y el negativo va directamente al negativo de la batería. Acá tengo el condensador. Ustedes saben que el condensador polarizado tiene una franja blanca en un extremo y la otra no tiene. Entonces ahí vamos. El positivo a la pata número 2. Y esta es la pata número 2.
y el otro al negativo. Habíamos dicho que esta va a ser mi línea negativa. Ya está ahí. Por otro lado, la pata número 1 va a ir hacia el negativo de la batería. Y la pata número 1 es esta de acá. Y directamente llevo al negativo de la batería. Ahí está. Pata número 1 con el cable negro. Bueno, ya hicimos el cableado de todo este sector. Falta el del diodo LED con la resistencia de 220. Me dice que el cátodo debe ir conectado a la patita 3 del integrado. A ver, aquí nos fijamos. Habíamos dicho que el más cabezón es el cátodo. Entonces se va a ir a la pata número 3. Y para ello voy a hacer la siguiente operación. Ahí tenemos el componente o el integrado y ahí está. Y el hilo conductor está en otro lado. Y de ahí se tiene que unir una resistencia de 220 ohmios. Y ahí está la resistencia de 220 ohmios. Y la otra debe ir al positivo. Pero ese positivo va directamente al interruptor. Por consiguiente, este de acá, la zapatita de la resistencia, voy a mandar al interruptor que está acá. Ahí, el cable azul entonces está haciendo toda la conexión esto. Como ven, es una enredadera total. Que esto se debía haber hecho en un diagrama pictórico y espero que lo hayas hecho para que con ese diagrama pictórico te guíes y puedas armar en el protoboard. Bueno, ahora toca energizar. Siempre tomando en cuenta cuál fue el borne positivo y cuál es el borne negativo. Estoy colocando, polarizando o energizando nuestro circuito. Ahí está. Enciendo la fuente de poder. Y ahí está trabajando porque el interruptor está encendido. Apagaremos, ahí está, se apaga este interruptor de acá. Y vemos este circuito. Lo que hace es generar pulsos, señales, y el LED solamente es un componente de monitoreo, nos está mostrando que sí está generando señales. ¿No? Entonces, depende de cómo realices el cableado para que te funcione perfectamente. Y antes de hacer tu cableado, tu instalación de componentes, siempre verifica tus componentes. Revisa tus componentes, mide esos componentes que tienes a la mano, no te confíes de que son nuevos y están bien. Bueno, con eso terminamos la aplicación de cableados en protoboard y esperemos que tú puedas realizar todos los cableados de los ejercicios que te daremos.